Así Comments, una nueva manera de ver la psicología, con Emanuel Ferreira. Por más información, @asícomments en nuestras redes sociales. Hola, buenos días, bienvenidos a Así Comments, bienvenidos a este nuevo episodio en el cual le realizo una entrevista a Agustina Clemente. Ella es la creadora de WikiCancerArg. La verdad que es una chica increíble que fue diagnosticada con cáncer de mama y que, a pesar de estar en un momento complicado de su vida y difícil, no solamente encontró su camino, sino que encontró el camino para ayudar a otras mujeres que han sido diagnosticadas con lo mismo. Es una charla súper interesante, súper completa. La verdad que los invito y las invito que la sigan en las redes sociales porque comparte un mensaje hermoso que no solamente se aplica a la situación que ella trata, sino que se aplica a la vida en general. Y también los invito a escuchar con atención este episodio porque deja muy lindos mensajes y es muy disfrutable. Así que sin spoilearles más nada, los dejo a continuación con el episodio que espero que disfruten muchísimo. Nos estamos viendo en la próxima. Bueno, primero que nada, bienvenida Agustina, bienvenida al canal, a este episodio que vamos a estar hablando sobre diferentes cosas, pero primero, antes que nada, quería que te presentes, que digas lo que haces, bueno, que cuentes un poquito de lo que es tu página, de lo que estás compartiendo, lo que es tu historia, más o menos un poco en un resumen, pero después más o menos vamos a ir en la charla, vamos a ir tocando más los puntos más centrados. Bueno, gracias por la invitación. Yo soy Agustina Clemente, tengo 32 años y soy docente, periodista y bibliotecaria, y a mis 28 años me diagnosticaron cáncer de mama. A partir de ahí, haberme encontrado con ese diagnóstico siendo tan joven, jamás pensé que podía tener cáncer una mujer menor de 40, me encontré con poca información, con médicos muy poco empáticos, y bueno, fui a Google directo y encontré información que no era amigable y tampoco acorde a la lectura de un paciente recién diagnosticado, y me fui dando cuenta de esto, que faltaba como una pata muy importante a partir de un diagnóstico de cáncer, como que uno se siente muy solo, que necesita de otros transitando lo mismo. Y bueno, un año y algo después de mi diagnóstico, medio en chiste, medio de verdad, surge WikiCancerArg, que es un Instagram, y también tengo Facebook, más o menos como para poder poner un poco de información ahí, chequeada, siempre avalada por un médico, porque bueno, creo que el periodismo me pudo dar eso, y el objetivo es para que a nadie le falte información. Desde ya que se fue transformando en muchísimas otras cosas Wiki, y creció, son como 50.000 seguidores hoy, y es un montón, y me apena que haya tanta gente que tenga que recurrir a un Instagram para poder sentirse acompañado, y a la vez siento como una responsabilidad grande social, y ética, porque hay 50.000 personas del otro lado que me están leyendo, entonces no puedo poner cualquier pavada, y entonces como que cada vez crece más y bueno, se va tornando como más. Siempre me lo tomé con responsabilidad, aunque cuando éramos 5, cuando somos hoy 50.000, pero como que tengo un poco más de presión ahora que somos tantos. Sí, no, obvio, se entiende. Yo, por ejemplo, también la página mía arrancó como empezar a crear un espacio, ¿no? De que la gente pudiera sentirse a gusto, no sentirse sola. Arranqué con mensajes de ayuda, que la gente, por ejemplo, mucha gente me escribía. A veces gente que se sentía sola, que no tenía amigos y eso, y de otros países, ¿no? Mismo. Y me escribían tipo, mirá, me está pasando esto. Y yo le decía, yo como te pongo el oído y te escucho y bueno, desahogate. Y es parte del proceso también de curarse, creo que es una parte muy importante. Y como decís vos, además más con una enfermedad así tan tangible y que vos podés googlear y que las cosas que podés encontrar son fatales, que te pueden por terminar de hundir.
tener un lugar donde sí está, acá puedo parar, descansar un poco que alguien me escuche o encontrar gente que ya pasó por eso, gente que está pasando, pero que va a ser un lugar dentro de todo amigable, obviamente que es una enfermedad complicada, pero está, es un lugar de descanso, podría decirse. Por ejemplo, vos cuando te dieron ese primer pronóstico, o mismo antes, ¿ya sentías que estaba pasando algo malo? No, yo un día cualquiera era de noche y me palpo un bulto en la mama izquierda, pero no haciéndome un autoexamen, me lo palpo porque estaba en pijama y me lo palpé de casualidad, como si fuera una canica, no era una cosa muy grande tampoco. Yo, bueno, desde hace 7 años convivo con mi novio y se lo mostré y entonces él quería ir al médico instantáneamente, eran como las 11 de la noche. Yo le dije, no, no, mañana saco un turno. La verdad es que jamás pensé que era cáncer, pero bueno, cuando confirmaron, que el 9 de agosto del 2018 me confirman que tengo cáncer después de luchar bastante con el médico para que me hiciera una punción y pudiera confirmarlo, porque me decían que no era nada, eh, y logro que me hicieran la punción y que se confirme. Ese día, que me acuerdo que era un jueves, yo fumaba. Me fumé el último cigarrillo después de leer la biopsia que decía carcinoma y bueno, dije, bueno, no fumo más porque a uno le empieza a agarrar el miedo, ¿no? Y, y los días siguientes, que además de que uno llora un montón y por qué a mí, y se culpa y qué hice y demás, en un momento me pasó esto que vos decís, pero ¿cómo tengo cáncer? Si yo estoy perfecta. Como que el cáncer te lo muestran en las películas, como que la gente está vomitando, que la gente adelgaza de golpe y que se da cuenta así que está enfermo. Yo solo me sentí un bulto y la verdad es que si hubiera confiado en los médicos, hubiera esperado y hoy no estaría acá contando esto, porque era un cáncer muy agresivo, porque hay distintos tipos de cáncer de mama y el mío era el más agresivo y de rápido crecimiento. Entonces, si esperaba 6 meses como me proponían, pero desde ya que no estaría acá. Entonces, primero eso, ¿no? Que me salvó, creo que insistir, pero nunca pensé que era cáncer, igual insistí porque quería descartar cualquier cosa, pero no porque era cáncer, y me sentía bien. Incluso hay un posteo en Wiki que yo subo una foto, me saqué una foto esos días esperando la biopsia, qué sé yo, y en ese momento yo ya tenía cáncer, ¿entendés? Entonces uno se pone a pensar y dice, pero ¿cómo? En esa foto yo estoy divina, perfecta, con el pelo todo largo, hermosa, sino que... ¿Y cómo tengo cáncer? Y sí, entonces por eso es muy importante compartir historias, digo, y poner esto, por eso doy testimonio, pero a todo el mundo que me lo pide, porque hay un montón de gente que piensa que el cáncer es otra cosa, o que te lo detectás de otra manera, o que, bueno, si esperás un año no pasa nada, y bueno, y todo eso no es así. Entonces, la verdad es que yo me sentía muy bien y tenía cáncer. Sí, no, es como decís vos, a veces uno como que espera esas cosas que te muestran en las películas, que decís, no, tengo que estar arrastrándome por el piso con ojeras, cansado todo el día, para decir que estás enfermo y no, bueno, no solamente en el cáncer, ocurre con otras enfermedades también y, o sea, es complicado. Por ejemplo, yo una de las cosas que siempre noté, por ejemplo, para vencer el cáncer hay un factor muy importante que me parece a mí, que es el tema de lo mental. O sea, el tema de cómo estar bien de la cabeza como para afrontarlo, porque como decís vos, entras a tal lado, pones la palabra cáncer y ves toda la negatividad. Le preguntás a alguien y te va a decir todo lo negativo. Ves una película, te muestran esa imagen. O sea, ¿cómo fue el proceso tuyo interno mental desde cuando te dijeron tengo cáncer hasta el proceso que dijiste? ¿Cómo fue al principio? ¿Como que te negaste, lo rechazaste? ¿Dijiste porque a mí te caíste un poco, luego te levantaste? ¿O cómo lo afrontaste ese primer momento? Como que intentaba buscar respuestas, ¿no? Primero de por qué a mí, por qué tan joven. Yo estaba re bien, digo, con 2 trabajos perfectos, muy contenta de docente, muy bien de novia, muy bien familiarmente, a punto de buscar familia, digo, estábamos como muy bien. Y entonces uno se empieza a culpar, bueno, será porque fumé desde que era chica, será porque comía comida chatarra, será porque, bueno, se empieza a culpar, con el tiempo te das cuenta, con el tiempo no tan lejano te das cuenta bueno, que es una cosa multifactorial, ¿no? Una enfermedad multifactorial y que no hay solo una causa, ¿no?
que puede influir el estrés, la mala alimentación, la poca actividad física, factores genéticos, ambientales, digo, de todo tipo. Y cuando empezás a entender eso, te empezás a sacar un poco la culpa. Y nada, o sea, no te queda otra que aceptarlo, digo, ¿no? Porque no puedes ir contra eso. Entonces cuando te lo dicen, bueno, llorás, te cuesta dormir, porque después al toque de que te dicen que tenés cáncer, te empiezan a investigar todo el cuerpo a ver si hay cáncer en otro lado. Eso creo que es peor que el tener cáncer, o sea, porque es el miedo a que esté en todo el cuerpo. ¿Cómo? Si yo lo tenía en la teta y no me había dado cuenta, quizás está en el pulmón y no lo sabía. O sea, bueno, entonces empieza como la cabeza a jugarte una mala pasada, más allá de que además googleás y que, bueno, que no está bueno nada de lo que googleás. Pero bueno, yo entendí como que, a ver, el positivismo extremo tampoco se puede, porque para mí hay que llorar, para mí hay que estar mal, porque siempre digo obvio, que es parte. cuando uno te pregunta, no sé, bueno, ¿y qué te enseñó el cáncer? La verdad es que no se lo deseo a nadie que pase por un cáncer para tener una enseñanza o un aprendizaje, digo. Es una mierda tener cáncer para quien sea, pero me enseñó que somos finitos y que nos podemos morir. O sea, principalmente, si tuviera que decir qué me enseñó, es eso, y no lo hubiera querido aprender nunca, porque a partir de ahí uno se choca con una pared tremenda. Y después lo que me pasó fue que yo leía muchas frases como, y la gente te empieza a mandar como frases motivacionales, ¿viste? Y había una de las frases que decía como, bueno, te toca una ola adelante y no podés luchar contra la ola, como, bueno, unite a la ola. Una cosa así, no era la frase, si querés después te la mando. Y bueno, y dije, bueno, o me quedo llorando acá y voy a la quimio y vuelvo y sigo llorando y voy a la quimio y vuelvo y sigo llorando, o lo intento sobrellevar de la mejor manera que puedo, llorando, sonriendo, ¿no? Y bueno, y así fue. Tengo una amiga que dice que se me cayó el pelo, pero que nunca se me cayó la sonrisa. Y parece un poco banal, la verdad es que sí lloraba, la verdad es que sí se me caía la sonrisa a veces, pero bueno, intentaba ponerle toda la onda porque digo, no quedaba otra. Estaba recontra muerta de miedo, mucho tiempo. A uno lo acompaña el miedo. Pero creo que están esas dos opciones, aceptarlo y bueno, y no queda otra, y aceptar la caída del pelo y aceptar lo que se viene, pero creo que una de las formas que más me sirvió para aceptar todo es ir ganando información, porque la falta de información genera incertidumbre. Obvio que no pude ver ninguna película, o sea, tenía todo bloqueado. Mi novio me decía, veamos esta, y poníamos una y había uno que se moría de cáncer. No podía aceptar eso. Hay un posteo de Wiki sobre eso. Pero siempre hay uno que se muere de cáncer. Y quizás no lo identificás hasta que no te pasa que tenés cáncer. Identificás no, que es como cuando te compras algo y después salís a la calle y ves que todo el mundo tiene eso y antes nunca lo habías visto. Tipo. Es que uno cuando entra el foco de la atención es tremendo. Incluso mi novio me decía, no, pero esta yo la vi y no, te juro que y aparecía que un abuelo había tenido cáncer y que se había muerto. Bueno, siempre había uno. Entonces fue medio complejo el tema de la tele durante el tratamiento porque uno está bastante vulnerable y frágil y no quiere ver que nadie se muere de cáncer. Entonces es complejo elegir qué programación ver. Obvio, sí, pero es como decís vos, bueno, en la vida misma, o sea, también reímos, también lloramos. Y es así, es el equilibrio, ¿no? Porque no quiere decir que porque llores estés mal, ni porque no dejes de reír vas a estar mal. Bueno, por ejemplo, hoy yo venía del gimnasio y en un momento como que se me cruzó un momento triste, ¿no? Una idea triste, me puse medio como que a llorar cuando venía, y después seguí el día, me bañé, seguí perfecto. Y es parte de darle lugar eso a las emociones, ¿no? Que salgan, que tengan ese espacio, porque si no la dejamos salir, o sea, crecen más adentro. Y me parece que está bueno eso, dar a entender que obviamente que momentos malos van a haber, momentos buenos también, y tan importante es cómo lo sobrelleves. Por ejemplo, en el tema de tu familia, tu pareja, ¿cómo fue ese acompañamiento? Bueno, mi mamá había tenido cáncer hacía 20 años de mama, el mismo tipo de tumor que yo. Entonces eso fue como un toque, una pizca de esperanza de que, bueno, no todas las mujeres con cáncer de mama triple negativo, que era el mío,
se morían, porque mi mamá estaba viva, hacía 20 años y nada, todo bien. Ella pudo acompañar bastante más porque sabía lo que era estar en ese lugar. Bueno, mi viejo me mimó a su forma, digo, cocinándome, llenándome el freezer de comida y qué sé yo. Y a mi novio le costó un poco más, porque a veces yo no era que estaba deprimida, sino que estaba cansada, porque una de las medicaciones te genera fatiga muscular. Entonces yo quería estar acostada, pero no llorando ni nada, mirando tele, qué sé yo, leyendo un libro. Y él como insistía que yo me levantara, como que veía eso que era como depresivo, ¿viste? Bueno, hasta que entendió, pero bueno, y después yo me metí mucho con el tema de la alimentación, porque también uno intenta buscar razones por las cuales se enfermó y entonces empecé a pensar, bueno, es porque comía azúcar y harina y como que uno es como un paliativo, ¿viste? Pensar eso. Porque necesitas respuestas. Claro. Nada, en realidad no hay una sola respuesta, pero bueno, entonces me agarré mucho con eso de la alimentación y me obsesioné unos meses leyendo etiquetas, tipo a lo loco, no compraba nada que tuviera ni una gota de azúcar. Bueno, fue difícil comer, elegir qué comer, comprar y compartir con otro porque convivo. Sin que el otro quiera compartir un helado y yo le diga, no, porque eso me va a enfermar más de cáncer. Bueno, fue complejo, hasta que entendí y también me pude mover de esa idea, porque eso también fue desinformación. Entonces, hay teorías, digo, pero no hay nada comprobado. Bueno, Entonces, uno de los videos que vi al final que me convenció, como quien dice, para hablar contigo fue el tuyo, el de la evolución de cuando estabas, que tenías cáncer, el video de la última quimio, y después cuando te mostrabas embarazada, y tipo, ahí tipo fue tremendo, la verdad que estuvo muy emocionante y dije, bueno, te tengo que hablar de esto porque le tengo que hablar y tal, fue ahí que te escribí y tratamos de coordinar porque la verdad que además de ser un mensaje, uno que entra en una página y se están hablando de cáncer y vos como que como Google, ¿no? Te esperás que todo sea malo y al final de eso tipo es un mensaje que decís se puede y puedes seguir adelante después de eso y me imagino que te habrán llegado miles de mensajes, ¿no? De gente tipo diciendo cosas de eso, ¿no? sí, se hizo re viral ese reel. La verdad es que dudé un montón en contarlo en Wiki porque sé que hay sentimientos encontrados y que hay mujeres en diferentes estadios de la vida y de la enfermedad. Y soy muy respetuosa con eso, muy cuidadosa, ya te digo, como te decía al principio, intento ser objetiva y todo el mundo que me sigue en Wiki sabe mi historia, pero intento todo el tiempo decir que cada historia es única y que no hay que comparar. Entonces contar que estaba embarazada, pensaba que podía llegar a caer mal, porque al que estaba pelada, recién diagnosticada, yo me imaginaba como que me volvía a ese momento mío y digo, escucho a alguien que me cuenta que está embarazada y me va a dar bronca, porque yo voy a decir, yo estoy pasando por esto y la otra está embarazada, la está pasando bárbaro, pero bueno, al final cayó bien, porque bueno, evidentemente lo traté con bastante respeto y cuidado, convocando médicos también, como siempre, y el reel se hizo viral, tiene casi 24 millones de reproducciones, que es una bocha. Sí, sí, obvio. Y nunca pensé que iba a llegar a eso. Y muchas personas me escribieron, muchas, así que estuve muchos días contestando porque la manejo solo yo la cuenta y la respondo todos los mensajes que me llegan. Y bueno, y ahí empezaron a surgir dudas de mujeres con ganas de gestar, pero sin el ok de sus médicos, y cómo conseguí yo mi ok, y bueno, y ahí fueron surgiendo los posteos posteriores, a partir de las dudas de la gente. Bueno, me puse como en campaña a convocar a un oncólogo, a acompañar a una especialista en fertilidad, a convocar a una ginecóloga, todo para encontrar respuestas para todas esas dudas que evidentemente los médicos a esas personas no se las brindan, ¿no? Y apareció como un tema tabú, como es la sexualidad y el cáncer un tema tabú, bueno, apareció como el embarazo y el cáncer otro tema tabú que tuvo mucha repercusión y se abrieron puertas, digo, de esperanza incluso a personas, a mujeres que pensaban que no iban a poder gestar. Y bueno, como Wikis no soy solo yo, digo, lo manejo solo yo, pero todo el tiempo se alimenta con las personas que van comentando en los posteos.
fueron contando otras historias, que hay otras embarazadas post-cáncer, no soy solo yo, Agustina Clemente. Entonces eso generó todavía más esperanza. Claro. Y no falsas esperanzas, digo, también en el posteo la ginecóloga explica que cada caso es distinto, que depende de la edad, la reserva ovárica, bueno. Y yo intenté también dejar en claro que hay diferentes formas de gestar y que yo, si no podía gestar de esta manera naturalmente, hubiera elegido otra, y que también es válida, digo, hay que como que aunque cueste, hay que aceptar la realidad que le toca a cada uno, ¿no? Y bueno, qué sé yo, no sé, en algún momento nosotros nos planteamos en adoptar, en el caso de no poder gestar, por ejemplo. Y bueno, si era lo que tenía que ser, lo íbamos a aceptar porque queríamos ser padres de cualquier manera. No, obvio, además, o sea, vos obviamente que lo decís como que te estás cuidando por el qué dirán, cómo lo iba a tomar la gente. O sea, obviamente que entre todos siempre va a haber uno que lo va a tomar mal. Eso, o sea, no podés a veces preocuparte tanto porque a nadie le va a gustar al 100% todo lo que hagas y es así. Pero a mí me pareció que fue un mensaje como que de esperanza, ¿no? Porque, o sea, literal, vos no ves esas cosas. O sea, no es que se ve, como decías vos, un tema tabú. O sea, no se ve y a veces como que está más el de no, pero ¿para qué te vas a embarazar? Porque capaz que se complica y luego queda la criatura sola o lo que sea. O sea, y son cosas obviamente feas de hablar porque son feas pero no quita de que puedan pasar y tampoco quitan de que la gente no las vaya a pensar. Pero está bueno mostrar también que sí, que se puede estar ahí, que se puede hacer y que me parece que fue lo principal, o sea, mostrar eso, la cara linda, un lugar como te dije yo, para estar y pues en una zona segura en la que te puedas sentir y compartir y las cosas, bueno, yo estuve leyendo algunos de los comentarios de tus publicaciones y la gente siempre con la mejor y tirando para adelante, muchos a veces algunas cuentan su historia y o sea, y es como digo yo, un lugar donde se puede estar ahí y se puede, como que dice, se puede crear. ¿A vos cómo fue el proceso ese como de informarte para ver si podías embarazarte y cómo fue ese camino a transitar? Mi tipo de cáncer, como es triple negativo y no depende de hormonas, no tuve que tomar ninguna medicación post tratamiento. Yo tuve 16 quimioterapias y 33 sesiones de rayos, en cirugía, 16 quimioterapias y 33 sesiones de rayos, y terminó mi tratamiento ahí. Después vinieron controles exhaustivos cada 3 meses, porque ya te digo que es el tumor más agresivo de mama, y el riesgo de recaída es los primeros 2 años o 3. Podés recaer más adelante, pero es muy poco probable para este tipo de tumor triple negativo. Y lo aclaro porque por si hay otra persona del otro lado, claro, escuchándolo y un hormono dependiente o un HER2 positivo y es otra cosa. Y bueno, yo le pregunté a mi médica cuando yo antes de empezar la quimioterapia pude hacer criopreservación de ovocitos, que acá en Argentina hay una ley. Me escribió mucha gente de otros países preguntando cómo lo había logrado eso, de muchos países, creo que incluso de Uruguay también. Acá desde el 2013 hay una ley que habilita la criopreservación de la fertilidad de forma gratuita a pacientes oncológicos y a mujeres que tengan problemas de fertilidad. Entonces, bueno, me cubría toda la medicación, digo, la obra social. El tema es que, ¿en cuánto tiempo? Yo tenía 25 días para hacerlo. La medicación me llevó a los 4 meses. Pero por suerte, en la clínica donde caí, tenían medicación para prestarme y después yo la devolvía a los 4 meses. Así que yo pude hacer criopreservación de ovocitos por si la quimioterapia afectaba a mi reserva ovárica, que podía ser una posibilidad, que en muchos casos puede afectar, pudiendo disminuir la reserva ovárica y también hacerlos menos fuertes a esos ovocitos que te quedan. Entonces resulta más difícil quedar embarazada. Y bueno, a los 2 años, cuando cumplí los 2 años, la oncóloga me había dicho que íbamos a poder empezar a buscar, y cuando la fui a ver me dijo, ¿por qué no esperamos un año más? Y bueno, ok, le dije yo, así que esperamos 3, y a los 3 años me hice todos los controles, me dieron bien,
y ella me dio el ok de poder buscar. Después fui a la ginecóloga y la ginecóloga también me dio el ok y entonces yo le dije, bueno, voy a la clínica de fertilidad. No, me dice, primero intentar naturalmente. ¿Por qué vas a ir a recurrir a esos ovocitos? Pero entonces, bueno, ahí empecé como a entender que había, o sea, que yo no conocía, era otro mundo desconocido, y empecé a darme cuenta que estaba la posibilidad, o sea, disminuye y los hace más débiles, pero no implica que no se pueda, ¿no? Y bueno, pudimos naturalmente, o sea, fue un mes nada más de búsqueda y quedé embarazada de forma natural después de 16 quimios tremendas, porque son las quimios más agresivas, las del triple negativo, así que por eso digo que no hay que perder las esperanzas. Así que bueno, nada, eso. Y en el caso de las mujeres con tratamiento hormonal, hay muchísimos estudios actualmente en donde los tratamientos hormonales ahora, porque son las que más riesgo de recaída tienen a distancia. Entonces, en los tratamientos hormonales, en vez de tomar 5 años la pastilla, el famoso tamoxifeno, lo toman 10 años. Y imagínate que te agarra un cáncer a los 30, tenés que tomar 10 años una pastilla, ya tenés 40 para poder gestar y sos como grande, ¿no? O sea, se puede gestar en cualquier edad, pero para los 40 sos como grande. Entonces hay mucha gente que quiere poder buscar un embarazo antes. Bueno, hay muchísimos estudios y en unos posteos de Wiki lo explico, que te hacen tomar 2 años obligatoriamente y te dejan pausarlo para buscar embarazo, te dan un tiempo para que quedes embarazada. Si no quedas, tenés que retomar el tratamiento, pero también existe esa posibilidad, porque como lo hablaba el otro día con una amiga que tiene el diagnóstico a sus 40 años, la maternidad está postergada en muchos casos. Hay un montón de mujeres que quisimos tener hijos más de grande y no a los 18 como se tenía antes, ¿no? Entonces eso es un tema, porque te cae un diagnóstico de cáncer de mama de 10 años de tratamiento, entonces se te ve imposibilitada el deseo de gestar, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue cuando fueron surgiendo otros temas a partir de mi embarazo en Wiki que me parecieron interesantes. Sí, y o sea, ¿cómo? O sea, todo este proceso, imagino que también ha sido tipo acompañando, tu pareja te estuvo acompañando, o sea, mismo la información, bueno, los estados de ánimo. Bueno, en este caso te dieron siempre noticias positivas, podría decirse, porque siempre te dijeron, bueno, no, esperamos, está todo ok, el otro, o sea, te chequearon todo y estaba todo bien como para que pudieras proceder. Capaz en otro caso, otra persona que capaz que le dan un visto negativo puede ser un poco más complicado. Pero, por ejemplo, ¿qué historia te ha llegado, que te han contado, te ha pasado que digas, me chocó mucho esta historia o como que empatizaste mucho con esa historia y decís, me gustaría contarla porque capaz que deja como una enseñanza o como algo? Nunca me hicieron esa pregunta. Me llegan un montón de historias. Mira, la primera vez que me escribió un hombre, porque los hombres también pueden tener cáncer de mama, el 1%, sí, pero no era un hombre diagnosticado, era un marido de una mujer que había fallecido de cáncer de mama, que era seguidora mía. Pero yo no conozco a todos mis seguidores. En ese momento no tenía esta cantidad, tenía menos, pero bueno, hay gente que es una seguidora silenciosa, porque hay otras que sí las conozco, me escriben todos los días para ver cómo sé yo, pero esta era una seguidora silenciosa y el marido me dijo que fui un gran sostén para ella, como que ella le hablaba todo el tiempo de la información que veía, ¿no? Ahí me di cuenta como, bueno, al final desencadena la historia en que ella fallece, pero el marido se toma como el trabajo de escribirme para agradecerme el apoyo que yo no sabía que le había dado, ¿no? Bueno, se me pone la piel de gallina, esto fue hace bastante. Ese día yo entendí como el alcance, digo, puta, o sea, no me tienen que escribir diciéndome, che, qué buena esta información. Quizás ni me escriben, pero me están leyendo todo el tiempo. Y bueno, yo me recibí de periodista en 2010, ¿no? Y en ese momento ya se analizaba como el poder de la información y el poder de las redes y demás, de los diarios. En ese momento no tanto de las redes. Pero me di cuenta como el poder de Wiki, que el alcance, y ahí empecé a darme cuenta de esto de la responsabilidad que yo tenía, ¿no?
Y empecé a hacer como la cara, o sea, no sé, he entrado a sanatorios, pero no es un chiste, he entrado a sanatorios y la gente me dice, Wiki, yo no lo puedo creer. O sea, y otras me joden con que soy la Susana Jiménez del cáncer y no sé qué. O sea, como que se ganó Sí, sí. un rol que es bastante difícil de sostener y bastante responsable, insisto con la palabra responsabilidad. Esa es una de las historias que más me llegó. Después, otro chico, preguntándome cómo acompañar a su novia. Y bueno, la verdad es que Cristian, que es mi novio, me ayuda un montón. Nada, escucha, porque yo los audios no los puedo tener todo el tiempo, no puedo estar todo el tiempo con auriculares. Y la gente me manda audios. Entonces Cristian está bastante empapado en el tema. A veces me dice, no, ponete auriculares, porque no todos quieren escuchar todo el tiempo historias de cáncer, ¿no? Yo ya lo tomé como parte de mi vida, pero bueno, Cristian a veces pone un freno. Pero bueno, él me ayudó a cómo contestarle a ese novio, digo, que no sabía cómo acompañar, porque qué sé yo, es difícil. Hice un montón de posteos sobre cómo acompañar, pero siempre digo que si me hubiera tocado a mí acompañar, hubiera dicho, ¿qué carajo hago ahora? O sea, es difícil. Entonces, bueno, pidiéndole a Cristian también como ayuda, de bueno, ¿qué le dirías? Pobre, me acompaña bastante él. Y después muchas historias que empezó, no sé, hay una de las chicas que me mandó su fin de tratamiento, ¿no? La primera que me manda, Marcela se llama, me manda su fin de tratamiento, que termina sus quimios en el Hospital Rofo, que es un hospital muy conocido de acá, y el marido la filma desde afuera, porque era pandemia, desde afuera de las rejas del Rofo, ¿no? El video es tremendo, y le grita como con toda efusividad grande, más, bueno, y lloran, y aparece el hijo en escena abrazándola, qué sé yo. Y yo comparto ese fin de quimio porque Marce es una de las seguidoras activas que me escribe, y yo lo comparto, y ahí empezó esto de compartir el fin de quimio. Entonces, hoy hay más de 4 o 5, no sé, carpetas de historias destacadas de fin de quimioterapia o de rayos, que la gente espera su fin de quimio, primero para celebrarlo, obviamente, y segundo para compartirlo en Wiki. Entonces me escriben, Agus, te mando mi fin de quimio, esperé todo el tiempo ser yo la que aparezca en tus historias, y me parece también una locura eso. Yo me grabé en mi fin de quimio, pero no existía Wiki. O sea, me grabé para compartírselo a mis compañeros de trabajo, qué sé yo. Pero la verdad es que me da más satisfacciones que tristezas. Hay mucha falencia en el sistema de salud argentino. Hay mucha gente desamparada, más en el sistema público. Hay muchas trabas y barreras en el acceso a estudios, al diagnóstico en sí, a lo que sea, y hay muchos abusos y violencias, digo, de parte de médicos y del sistema en sí. Eso sí me enloquece. Y fui tendiendo redes, que creo que eso es lo que más valoro también, con fundaciones, con abogados que ayudan gratis, con trabajadoras sociales que ayudan. Entonces fui tendiendo redes y, no sé, a una chica de Bahía Blanca hace poco le tenían que dar una medicación, sí o sí, el oncólogo le había dado esa medicación y la obra social no se la quería aceptar porque era carísima, pero no porque no le correspondiera. Entonces le decían, no, bueno, que te dé esta el médico. Entonces le planteaban una opción B que era más barata. Y bueno, el oncólogo decía que no, y terminaron hablando el auditor de la obra social con el oncólogo y decidieron pasar a la opción B. Cuando la chica me cuenta esto, le digo, pero ¿cómo? Si el oncólogo pensaba que lo mejor era la opción A para vos, ¿no? Y no me acuerdo los nombres de las drogas, por eso no lo digo, era un linfoma, era otra cosa. Y me dice, no, bueno, pero me dijeron esto, no sé qué, bueno, logré conseguir un abogado, porque ella no tenía forma de pagarlo, se planteó un amparo y logró recibir la medicación A como principalmente se le había indicado. Y esto pasa, y pasa un montón, y no es que voy a cambiar el mundo. Ah, no, pero lo voy a hacer visible. No, o sea, obviamente, pero no lo haces visible, pero también le cambias el mundo a esa persona. O sea. Sí, eso sí. Eso sí, que uno también ve esto que te digo, no entendés cómo el alcance hasta que no te mandan un audio llorando diciendo, me pude aplicar, me lo mandó hace 2 días.
Me pude Sí. aplicar la medicación que al final había previsto el oncólogo. Esto es gracias a vos y nada, qué sé yo no tenía previsto esto. Siempre trabajé como ayudando a otros porque soy también docente de educación especial, entonces siempre trabajé asistiendo a chicos con necesidades especiales y demás, y me gusta acompañar. Nunca pensé que el cáncer me iba a dar una vuelta de tuerca así. Pero bueno, si es algo positivo que puedo rescatar de la enfermedad, es que hoy puedo estar de este lado acompañando lo más que puedo y las 24 horas, pues acompaño las 24 horas desde el conocimiento que fui adquiriendo y desde la empatía y desde las redes que fui ganando, desde las amistades virtuales que fui ganando para poder ayudar, porque al fin y al cabo uno se da cuenta que no es el único que está ayudando. Hay mucha gente dispuesta a ayudar, digo, hay mucha gente acompañando, que puede acompañar, pero hay mucha gente dispuesta a ayudar, qué sé yo. Yo hablaba con los abogados el otro día que ayudan en fundaciones y le digo, ¿pero qué ganan ustedes? Porque no entiendo cómo un abogado que dedica su tiempo laboral, porque yo además soy docente y trabajo, digo, y vivo de la docencia, pero el abogado lo está haciendo en su momento de trabajo. ¿Cómo el abogado se dedica a hacer amparos de salud? Digo, ¿pero qué ganas? No, nada, me dice. Dedico una parte de mi tiempo a hacer amparos, o sea, tampoco es que le llegaban tantos, porque tampoco hay tanta gente que busca ayuda. Porque hay muchos casos que vos querés ayudar y la gente te pone una barrera, te pone un parate y te dice, no, porque si presento un recurso de amparo se va a enojar el médico. Hay muchísimos casos de esos. Que también es importante. Por eso digo que hay que seguir como luchando por convertirnos en pacientes activos, pero hay mucho por transformar, no solo alcanza con eso, o sea, también tiene que cambiar el sistema, y es medio complejo eso que pasa. Y por ejemplo, dentro de los abusos que decías vos y los malos tratos que se veían por lo general, por ejemplo, ¿cuáles son los más habituales que te llegaron a decir las personas o que vos hayas vivido? ¿Cuáles serían? A mí, por ejemplo, nunca me dijeron que tenía cáncer. Eso me parece tremendo. Me parece que eso es una falta de información tremenda, porque yo necesitaba que alguien me dijera, tenés cáncer. Yo leí la biopsia, en la biopsia decía carcinoma, y mi mamá me dijo, todo lo que termina en oma es cáncer, pero no necesitaba que me lo dijera mi mamá, necesitaba que me lo dijera el médico. Violencias un montón, gente que quiere ser madre y que le dicen, no, bueno, ahora vos a partir de ahora te tenés que comprar un perro. Y eso sucede y tengo el nombre y apellido de los médicos que lo dicen. Y violencias también en que no querer responder a las preguntas que uno va al médico, ¿no? Yo todo el tiempo les digo, bueno, hacete una lista con preguntas, pero yo hoy cambié de oncólogo 5 veces. El primer oncólogo que me trató y que transité las 16 quimios con él, que nunca dije el nombre porque encima soy ética, él no me... ¿Cómo? Y me miró mal, ¿viste? Disculpa que se te cortó. ¿Se trabó? Sí, quedó en... Nunca dije el nombre, soy ética y de ahí no escuché lo que pasó. Bueno, el oncólogo que nunca dije el nombre porque soy bastante ética todavía, no perdí todavía esto. Yo le preguntaba por qué no podía comer todas las verduras que se me ocurrían. Como que él me había dado una lista de 4 verduras y había una que era la batata, que no me gusta. Entonces estuve 6 meses comiendo 3 verduras, zapallo, no me acuerdo, papa, y no me acuerdo cuál era la otra. Zanahoria creo que era. Y bueno, ¿vos querés vomitar? Me decía. Y me lo decía mal, ¿viste? Y nada, después me fui dando cuenta que no eran esas solo 3 verduras que podías comer durante quimio, que nada, él estaba medio chapado a la antigua, tenía una lista nutricional vieja, pero bueno, me aguanté las 16 quimios comiendo 4 verduras. Pero porque él no me dio información. Y yo no cambié de médico porque tampoco quería trazar el tratamiento, porque bueno, aparecen todos esos fantasmas también en el medio. Entonces a veces uno se aguanta los destratos o las faltas de información o lo que sea,
porque entiende que el tiempo vale también. Entonces, nada, no querés perder tiempo. A veces, bueno, terminás ganando, ¿no? Si vas con un médico que sea un poco más empático. Pero bueno, fui cambiando de médicos y encontrando médicos que acompañan desde otro lugar. Sí, obvio. Y por ejemplo, ¿qué consejo darías ahora viéndolo así desde afuera y que hayas pasado ciertos maltratos o destratos a personas que estén comenzando en esto y se sientan abusadas o vulneradas por las personas que las están atendiendo? Que piden ayuda si no se animan ellos mismos, o sea, que vayan acompañados a la consulta o que se animen a cambiar de médico, que no va a pasar nada. Yo hubiera dado cualquier cosa por encontrar a mi actual oncóloga durante mi tratamiento. Nada, llegó después de mis 16 quimios, pero por suerte llegó, digo. Pero me hubiera gustado que ella me acompañara en vez de que me acompañara el que me acompañó. Entonces cuando llegan diciéndome, mi médico no me explica qué cáncer tengo y me mandan las biopsias y entonces yo todo el tiempo poniendo que yo no soy médica, la verdad es que yo ya hoy leo la biopsia y entiendo qué tipo de cáncer es porque parece difícil de leer, pero ya leo tanto que ya es una pavada. Estrógeno positivo, progesterona positivo, o sea, es muy fácil la lectura, pero bueno, uno se abruma y no les explican ni siquiera eso. Y las entiendo, porque a mí tampoco me dijeron, bueno, tenés 16 quimios por delante. Nadie me lo dijo. Era todo como que me lo iban contando de a puchitos, ¿viste? Que se animen a cambiar de médicos. Que hay médicos, aunque no lo crean, hay médicos que responden a las dudas de las pacientes. Y que si no, que vayan acompañadas a ver si quizás el médico piensa que el paciente está como muy débil, muy, muy pesado, qué sé yo. Quizás si se lo pregunta al acompañante, lo pueden tomar de otra manera. No deberían, pero bueno, eso también sería otra opción que podría responder. Pero siempre les digo que cambien de médico porque a mí me pasó. Incluso, bueno, mi médico también estaba transitando en su momento por un proceso oncológico y yo le preguntaba, ¿pero por qué yo me tengo que hacer quimio si ya me sacaron el tumor? Como que yo no entendía esa parte. Pues primero me operaron a mí, me sacan el tumor y, bueno, tenés que hacer 16 quimios, pero si ya me lo sacaron, no entiendo. Bueno, entonces él me decía, esto es preventivo, pero no me lo explicaba bien, como hoy entiendo por qué tuve que hacer las 16 quimios. Claro. Y él entonces en un momento dijo, bueno, ¿sabes qué? Vos estás curada y yo no. ¿Y qué me importa? ¿Viste? O sea, qué sé yo. Bueno, nada, estaba bastante atravesado por su situación personal, supongo. Pero bueno, en el medio estamos los pacientes, que también cada uno está atravesado por su situación personal Sí, y obvio. para cada uno su historia es más importante que la del resto, así que... pero bueno, me parece que eso, importante que puedan insistir en hacer valer sus derechos, que intenten lo más posible en que las atiendan a tiempo y que si no pidan ayuda, que debe haber un montón de gente como Agus que acompaña y que tiene redes y si no me escriben no hay problema, pero bueno, a veces me escriben de otros países y no puedo ayudar mucho. Claro. Es medio complejo porque, bueno, hay vulneración de derechos en un montón de lugares, pero, no sé, por ejemplo, en Venezuela no llega la medicación, acá durante la pandemia no llegaba la medicación tampoco, hubo mucho lío con eso. Por suerte ahora se está estabilizando un poco, pero bueno, esperemos que siga así. Sí. Bueno, como mensaje final, como algo que digas que la gente tiene que saber esto, tiene que escucharlo, me gustaría dejarte que digas, que te explayes, que te abras y que no hay límite de lo que puedas decir. Así que como mensaje final que hagas un cierre como del episodio. Me parece que como mensaje final habría que apuntar un poco a la detección temprana. Digo, el cáncer no es sinónimo de muerte. Lo importante es detectarlo a tiempo y a veces depende de nosotros, ¿no? De ir a los controles o de conocer nuestro cuerpo o de escuchar las señales que nos da el cuerpo. Las señales, pero no en un sentido mágico, digo, si uno se siente, no sé, con malestar estomacal durante mucho tiempo, bueno, puede ser un cáncer de colon, o sea, no quiero alertar a todo el mundo, pero escuchen el cuerpo y sepan entender cuándo tener que ir al médico. A veces vayan al médico aunque esté de más, es mejor que no ir. Y también esto, con evitar ir al médico, porque por ejemplo, no sé,
la colonoscopía. Hay un montón de gente que no se hace la videocolonoscopía. Con evitar hacérsela no es que va a evitar un diagnóstico de cáncer. Al contrario, puedes llegar a un diagnóstico muchísimo más tardío. Entonces o sea, cómo se desencadena esa situación es distinta. El cáncer de mama específicamente se cura en estadios tempranos en un 90% de los casos. Entonces es clave detectarlo a tiempo. Y a las mujeres que son menores de, bueno, depende del país, ¿no? Pero 40 o 45 años, que no nos toca hacernos la mamografía, lo único que nos va a salvar es conocer nuestro cuerpo. Por eso yo cuento siempre que yo me encontré la bolita, y eso no significa un estadio temprano, porque ya cuando es palpable no es un estadio inicial. Pero yo no tuve posibilidad de llegar a un estadio inicial porque no hay políticas públicas que avalen que yo me tengo que hacer una mamografía con 28 años. Y no es que soy la paciente más joven en el mundo. En Wiki tengo seguidoras de 19 años con cáncer de mama. Entonces es importante inculcarle esto a las mujeres principalmente y a los hombres también. Hay que ir al ginecólogo regularmente, nos tienen que tocar las mamas los ginecólogos, y tenemos que nosotras conocer nuestro cuerpo. Y los hombres, si les aparece cualquier cosa, son las mismas pautas de screening. El hombre se puede hacer una ecografía mamaria, el hombre se puede hacer una mamografía, el hombre se puede hacer una resonancia, porque se detecta de la misma manera, porque el hombre y la mujer tienen glándula mamaria. Entonces eso me parece importante dejarlo en claro. No con evitar ir al médico o con evitar tocarse uno va a evitar un diagnóstico de cáncer. Al contrario, quizás lo va a posponer. 1 de cada 7 mujeres va a tener cáncer de mama a lo largo de su vida. Empeora, o sea, va aumentando el riesgo con la edad. Pero hoy el 10% de los casos son mujeres menores de 40. Entonces no es que aumentó, era el 5, después fue el 7 y ahora somos el 10%. Entonces hay que estar atentos porque es lo único que nos va a salvar. Está bastante como en nuestras manos. Así que nada, no alcanza con tocarse las tetas, pero insistan y conózcanse y vayan al médico. Sí, empezar a cuidarse, como decís vos, prevenir, o sea, cuando tenés un malestar o un dolor que ya es permanente, o lo que sea, una incomodidad, o sea, no está, o sea, hay gente que se piensa que porque no va al médico no existe lo que tenga y piensa que no yendo lo está evitando y a veces hay cosas que se pueden evitar cuando te la agarras a tiempo. Y tal, la verdad que bueno, sí. Un lindo mensaje, bueno, la verdad que lo disfruté mucho el episodio. Espero que la gente que lo escuche lo haya disfrutado. Bueno, espero que vos también hayas pasado bien, que te haya sido una cosa amena. Y bueno, muchísimas gracias por haber formado parte y haber contado tu experiencia, ¿no? Y todas las cosas que haces. Bueno, gracias por la posibilidad y cualquier duda que tengan o lo que sea que pueda ayudar, estoy a disposición. Sí, yo voy a dejar tu página luego, Wikicare.org. Bueno, lo voy a dejar en la descripción y eso para que la gente pueda entrar y se pueda ver y pueda participar. ¿Por qué no interactuar y también contar su historia y que pueda sentirse un poquito más, como quien dice, más en confianza y que sea parte de esa familia que formaste? Así que bueno, buenísimo. Nos estamos viendo. Un beso grande. Gracias, nos vemos. Hasta luego, que pase bien.